Bien, vamos a empezar con la solución del ejercicio número 5 planteado en el archivo de función de ref. Se trata básicamente de completar una columna a la cual se le ha titulado impuesto en base a información que está almacenada con el título fecha de registro. Ahora, el impuesto es el valor porcentual que se encuentra en la hoja de cálculo de impuestos, que en este caso abarca todo este bloque de datos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer primero, en vista que voy a trabajar en dos hojas electrónicas, voy a separar, voy a acomodar, voy a reacomodar mi área de trabajo para poder mostrar un poquito mejor la información. Para ello entonces lo que voy a hacer es crear una nueva vista. Luego de crear la nueva vista voy a organizar esa vista creando pues una separación vertical de ambas de ambas vistas, porque he creado una nueva, y mostrar todas las ventanas del libro activo. Entonces se puede observar que la hoja de ejercicio 5 se visualiza en dos ventanas, porque ambas vistas o ambas ventanas lo que tienen ahí es esa información, que es información de la misma ventana. Solamente es para acomodar, para tener comodidad de visualización. Listo, ahí está la hoja de impuestos. Entonces lo que primero voy a hacer es usar dos columnas, pero solamente como punto de apoyo, para que en la primera columna yo calcule la fila y la segunda columna, la columna, pero fila columna de qué. Básicamente, fila columna que voy a utilizar, el desplazamiento en filas y columnas que voy a utilizar para resolver el cálculo del impuesto, debido a que los impuestos, como se puede visualizar en la tablita de la derecha, se encuentran organizados en base a los años, pero a su vez esos años tienen la tabla de impuestos organizada por los valores porcentuales en la primera columna y los valores de búsqueda de información, porque está en base a supuestamente a los ingresos, dispuestos pues de manera ordenada en forma ascendente para utilizar un índice coincidir. Pero el problema es que cada tablita está ubicada de manera diferente y a su vez cada tablita depende del año de registro. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, definir en la hoja de cálculo impuestos, voy a definir cuál es mi celda, mi celda punto de partida. Entonces aquí, por ejemplo, voy a definir como mi celda punto de partida la celda B5, B4, que en este caso me va a servir como punto de referencia para el de ref, porque el de ref tiene que señalar el rango de celditas celestes de donde vamos a obtener el valor porcentual de ese impuesto. Bueno, esa va a ser mi plan de trabajo. En otras palabras, a partir de la celda naranja, dependiendo del año, voy a desplazarme un número de filas determinado y un número de columnas también, para llegar a donde se encuentra la tabla que el año de registro me va a permitir manejar en el cálculo. Para ello entonces
Ahí está mis dos columnas, una se va a llamar fila y otra se va a llamar columna. Bueno, voy a utilizar un método clásico de búsqueda de información, pues así en rangos dispersos. Podría ser lo siguiente, ¿no? Primero, en la celda E5, lo que voy a hacer es comparar el año de la fecha de registro con, voy a poner un poquito más hacia la derecha, todas las celdas del rango que va desde C5 hasta P41. Bueno, en este caso siempre va a ser constante esa información. Ahora, por supuesto, yo a ese rango C5 P41 podría haberle puesto un nombre. Por ejemplo, tablas de impuestos. Entonces ya la cosa hubiese sido un poco más simple porque el nombre aparecería automáticamente. A ese rango, a esa, digamos, esa comparación, voy a pulsar F9. Me va a dar lugar a la presencia o a la generación de una matriz de verdaderos y falsos. Bueno, no se nota prácticamente todo el contenido, pero se puede visualizar una parte del mismo. Ahora bien, a esa lista de verdaderos y falsos lo voy a multiplicar por el cálculo de la fila del mismo rango de impuestos. O podría ser de solo una columna, porque al final de cuentas lo que va a resultar como dato final de esta función en fila no es otra cosa que una lista de datos numéricos que constituyen un vector vertical que me muestran el número de fila de cada uno de los valores de las celdas que están mencionadas en el rango C5P41. Ahora, al multiplicar estos dos vectores, este vector versus la tabla de años de comparaciones de verdaderos y falsos, por supuesto, lo que me va a resultar es una lista de ceros, porque los verdaderos y falsos se multiplican por cada uno de esos valores del vector fila. Una lista de ceros, pero por ahí hay un número entero que justamente coincide con la fila del año de la tabla de impuestos que estoy buscando. Bueno, al final, al sumar, este resultado y cerrar el matricial, obviamente ya tengo la fila del año que en este caso estoy buscando, ¿no? La fila donde se encuentra el dato, pero mi desplazamiento vertical va a ser a partir de la celda naranja, por lo tanto a ese resultado le voy a restar el número 4, pues, ¿no? Para decir que a partir de la celda naranja me voy a desplazar ese número de filas, porque la suma, o sea, el resultado de esa suma me está devolviendo el número de fila de la hoja electrónica donde se encuentra, de toda la hoja electrónica. Entonces, ahora sí, por ejemplo, me sale 12 en este caso, el año es 1992. El año 1992 se encuentra en la fila 16 menos 4, obviamente a partir de la celda naranja hay 12 filas por recorrer. Bueno, siguiendo el método de la pancita, voy a copiar mi fórmula. Ok, entonces ahora sí, cierro el matricial y listo, y ya tengo las filas. Lo mismo voy a hacer para la columna. El procedimiento es muy parecido, muy parecido.
Quiere decir que la fórmula es casi la misma. Control C, Control V chica, copio y pego. Perdón un ratito acá, este tiene un alineamiento un poquito diferente, especial. Control V chica, y no voy a multiplicar por la fila sino por la columna. Es decir, la fórmula es la misma, el enfoque es el mismo, sino que la operación no va a ser con la función fila, sino con la función columna. Bueno, ahí tenemos esa información. Por lo tanto, el resultado, al igual que el caso anterior, voy a tener que quitarle a ese resultado menos 2, porque la celdita naranja en la tabla de impuestos ya está ocupando la segunda columna. Perfecto. Control Shift Enter. Ahí está el matricial. Y tenemos acá los dos datos. Bueno, entonces, ahora sí, para el cálculo del impuesto, lo que voy a hacer es, primero, usando la función de ref, voy a tomar como punto de referencia inicial la celda B4 de la hoja de cálculo impuestos. A partir de esa ubicación, yo voy a desplazar, y voy a hacer un desplazamiento vertical igual que estaba en la celda E5, y un horizontal igual que está en la celda F5. Pero el desplazamiento vertical no va a llegar no debe llegar hasta el año, sino simplemente E5 más 2. ¿Por qué? Porque este E5 me está devolviendo el desplazamiento hasta llegar a la ubicación del año, pero ahí no empieza la lista de los impuestos, empieza 2 filas más abajo. F5, bueno, en realidad no hay que cambiarle nada, porque en esa misma ubicación está la columna de celdas celestitas. Luego, la altura, si no me equivoco, es 7. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de alto, 1 de ancho. Ese de ref me está devolviendo la ubicación de las celdas celestes. Por lo tanto, yo podría aplicar mi función índice. Índice, ahí está el de ref, coma, coincidir, la lista de ingresos, el ingreso de ese primer registro, C5, donde en el de ref, pero de la columna siguiente, en otras palabras, control C, control V, copio el de ref anterior y le cambio solamente el parámetro F5, aumentándole una unidad, porque una columna a la derecha se encuentra la lista de ingresos que me va a servir en la comparación. Coma, es una coincidencia por aproximación. Ya está. Cerramos ese coincidir y creo que ya. Vamos a ver. Cerramos índice. Y por último, por supuesto, vamos a multiplicar por el ingreso. Ahora simplemente le voy a cambiar un poquito la presentación, pues. Finalmente, el dato E5 y F5 lo voy a tener que reemplazar por esta fórmula. Bueno, en el primer caso la fila es E5, control C, control L, acuérdense de la búsqueda y reemplazo. Lo que voy a hacer es buscar E5 y reemplazarlo por esa fórmula,
reemplazar, no todo, sino solamente reemplazar a secas. Lo mismo voy a hacer con F5. Selecciono mis datos, solamente la parte del texto, control C, otra vez control L en la celda inicial, la primera celda. Lo que voy a buscar ya no es E5 sino F5. En el recuadro reemplazar con, le doy, lo selecciono, control V chica y le hago reemplazar a secas porque es una sola celda. Listo, cerramos. Ahí está el formulón. Y a esa fórmula le voy a poner pues redondear porque es dinero. El resultado de esa fórmula, coma, un decimal. Listo el pollo, ahí está. Cachete. Y al final, estas dos listas no me sirven. Resuelto el tema. Ajá. Ese sería el ejercicio 5 tigrillos.